En el ejemplo 9 se nos habla de un disco que tiene por diámetro 0.50 metros y el cual efectúa 1200 revoluciones en 2.5 minutos. Nos piden calcular la frecuencia, el período, la velocidad angular, la velocidad lineal en un punto de la periferia y la aceleración centrípeta. Para ello tenemos que identificar cada uno de los datos. El primero, 0.50 metros de diámetro. Como todo movimiento curvilíneo se trabaja con el radio en las fórmulas, entonces el radio para este disco va a ser la mitad del diámetro, o sea 0.25 metros. Esto de 1200 revoluciones es el desplazamiento angular y los 2.5 minutos es el tiempo que tarda en hacer este desplazamiento. Ahora, para encontrar cada una de estas, la frecuencia, el periodo, la velocidad angular, etc., necesitamos que todo esto esté en el sistema internacional. ¿Cómo hallamos la frecuencia? Pues sabemos que la frecuencia es igual al desplazamiento angular entre el intervalo de tiempo. Y eso es lo que nos están dando. El desplazamiento angular, 1200 revoluciones. El intervalo de tiempo, 2.5 minutos. Hacemos la división. Y el resultado es 480 revoluciones por minuto. Pero como nos la están pidiendo en Hertz tiene que estar en revoluciones por segundo. Entonces lo único que tenemos que convertir es estos minutos a segundos y aquí está el factor de conversión. Multiplicamos el resultado por un minuto que equivale a 60 segundos. Se nos eliminan acá los minutos, dividimos 480 entre 60 y el resultado es 8.0 revoluciones por segundo. Eso significa esto, RPS, revoluciones por segundo. Pero las revoluciones por segundo es lo mismo que digamos segundo a la menos 1. Y segundo a la menos 1 es lo mismo que digamos Hertz. En otras palabras, la frecuencia es 8.0 Hz. Para hallar el periodo, sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia. En otras palabras, dividir 1 entre el valor de la frecuencia. Entonces, 1 entre 8.0 segundos a la menos 1 nos da 0.125 segundos. Es un tiempo. Para hallar la velocidad angular, que es omega, eso es igual a 2pi por la frecuencia que tiene que estar en Hertz. Entonces hacemos la sustitución acá, 2pi por la frecuencia que encontramos, que era 8.0 Hz o 8.0 segundos a la menos 1. Hacemos la multiplicación y el resultado es 16 pi radianes por segundo. Lo podemos dejar hasta acá si queremos, en función de pi, ese es el valor exacto, pero si no, multiplicamos el 16 por el pi y el resultado es 50.3 radianes por segundo. Ambas respuestas son correctas. Ahora, para hallar la velocidad lineal en un punto de la periferia, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir a una distancia del centro que es igual al radio. Entonces, la velocidad en un punto de la periferia es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. La velocidad angular la acabamos de encontrar, 16 pi radianes por segundo, y el radio, que ya habíamos dicho, es 0.25 metros. Al multiplicar, el resultado es 4 pi metros por segundo. Acá están los metros, acá están los segundos. Los radianes desaparecen porque son unidades adimensionales y las puedo quitar o poner a conveniencia. Y como lo que estoy encontrando es una velocidad lineal, sus unidades deben de ser metros por segundo. Hasta acá lo puedo dejar como el anterior o multiplicar 4 por pi. Multiplicar 4 por pi, la respuesta sería 12.6 metros por segundo. Y por último nos pide la aceleración centrípeta, que también es la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. Ya tengo la velocidad angular calculada, que es 16 pi radianes por segundo, elevado al cuadrado, multiplicado por el radio 0.25, y el resultado es 631.7 metros por segundo cuadrado. Otra vez acá elimino los radianes porque no me conviene, porque son unidades de aceleración y la aceleración se da en metros por segundo cuadrado. Obsérvese las ecuaciones que hemos utilizado, son las básicas que hay que saberlas para la mayoría de problemas del movimiento circular uniforme. Ahora vemos el ejemplo 10. En el ejemplo 10, también un cuerpo con movimiento circular uniforme, dice que describe un ángulo de 450 radianes en 10 segundos. Ya nos lo dan el ángulo en radianes o el desplazamiento angular. Y el tiempo en segundos. Si el radio de la circunferencia descrita es de 0.40 centímetros,
Nos piden calcular la velocidad angular, la velocidad lineal, el periodo y la frecuencia. Partimos de esto para hallar la velocidad angular. La velocidad angular es igual al desplazamiento angular entre el intervalo de tiempo. El desplazamiento angular es 450 radianes, el tiempo 10 segundos, al dividir 45.0 radianes por segundo. Esta es la velocidad angular. La velocidad lineal, pues ya vimos en el problema anterior que es el producto de la velocidad angular por el radio, 45 radianes por segundo multiplicado por el radio, 0.40 centímetros, y el resultado es 18.0 centímetros por segundo. Si ustedes quieren pasarlo a metros, pueden pasarlo a metros y el resultado pues va a cambiar acá, va a ser en metros por segundo. El hecho que lo hayamos trabajado en centímetros por segundo no está mal. Así evitamos conversiones. En el literal C nos pide el periodo. Utilizamos esta ecuación, que la velocidad angular es igual a 2pi entre el periodo. Hacemos el despeje, este pasa a multiplicar acá y este pasa a dividir. Nos queda que el periodo es igual a 2pi entre la velocidad angular. Sustituimos la velocidad angular, que es 45.0 radianes por segundo, y al hacer la división, el resultado es 0.140 segundos. Ese es el periodo. Y la frecuencia, pues ya vimos en el problema anterior, que es el inverso del periodo. 1 entre el periodo, 1 entre 0.140 segundos, igual a 7.14 segundos a la menos 1 o 7.14 Hz, que es lo mismo. Acá está resuelto el problema. Solo hay que tener en consideración algo bien importante. Es con esta ecuación. Observémosla. La velocidad angular es delta teta entre delta t. Pero ¿qué pasó en el problema anterior? Vean, la frecuencia es igual a delta teta entre delta t. Es la misma ecuación. Delta teta entre delta t, pero aquí es frecuencia y en la otra es velocidad angular. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tenemos el ángulo delta teta en revoluciones, lo que vamos a calcular es la frecuencia. Pero cuando tenemos el delta teta en radianes, como fue este caso, lo que estamos calculando es la velocidad angular. Entonces, vean que es la misma ecuación, pero ¿en qué cambia o en qué varía? En el valor, o más bien en las unidades que tiene delta teta. Si delta teta va en radianes, estoy calculando la velocidad angular. Si delta teta va en revoluciones, estoy calculando la frecuencia.